Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Insomnio. Bienvenidos una vez más a su canal. Esperemos se encuentren muy bien y listos para escuchar nuestra siguiente historia que nos compartieron de forma anónima, que Luis y yo consideramos vale la pena ser escuchada. Pero antes de comenzar, recordarles que pueden compartir con nosotros sus historias, relatos y experiencias, ya sea mediante una videollamada en vivo o mandarnos sus escritos a enigmasdeinsomnio@gmail.com. Regalarnos un like y compartir, que eso sería de mucha ayuda para seguir creciendo. Pues bien, querida hermandad, esperemos disfruten al máximo de esta historia y los haga salir un poco de la cotidianidad. Preparen su bebida, agarren sus botanas, prendan unas velitas y disfruten. Recuerdo a la perfección aquel día en que mis papás, mi hermana de 14 años y yo de 12, llegamos a esa casa grande, antigua y de aspecto lúgubre. Estaba situada justo en la intersección de dos calles, en una colonia muy tranquila. Toda estaba hecha de tabique con ciertos acabados de madera y un cubo que sobresalía de uno de los laterales de la casa. Al parecer se encontraba del lado de uno de los cuartos. Justo antes de llegar al pórtico, comencé a sentir un hormigueo que recorría mi espalda, y al mirar la casa de frente, mi cuerpo simplemente se congeló. Escuché a mamá gritarnos a mi hermana y a mí que entráramos para escoger nuestras habitaciones. Mientras mi hermana entraba a toda prisa gritando que elegiría el mejor cuarto, yo simplemente seguía petrificado al pie de la casa. No fue hasta que mi papá me dio una palmada en la espalda que pude recobrar el movimiento. Había algo en esa casa que simplemente no me latía. Al entrar se sentía un ambiente frío y húmedo. A simple vista se veía todo el polvo que volaba y daba la impresión como si fuera neblina. Sentía la piel de gallina y escalofríos me recorrían por todo el cuerpo. Antes de subir me inundó una profunda curiosidad de inspeccionar toda la planta baja, pero curiosamente caminé directo a un cuarto que estaba al lado izquierdo hasta el final de la casa, que supongo, o en ese momento, creí que era la sala. Mi mirada fue directo a la parte central del cuarto, pegada a la pared. Vi una chimenea completamente oscura. Parecía como si algo hubiera explotado ahí. Todo su contorno estaba lleno de cenizas, o al menos eso parecía. Había algo que me jalaba más y más a la chimenea, y aunque me moría de miedo, era como un impulso involuntario de seguir acercándome. Con cada paso que daba, comenzaba a escuchar una temblorosa y distorsionada voz que parecía ser de un niño pequeño. No podía entender qué decía y estaba completamente seguro de que yo era el único que se encontraba dentro de la sala. No podía dejar de acercarme y tampoco podía hablar. Solo pedía en mi cabeza que alguien me detuviera, porque sentía y sabía que si llegaba a la chimenea algo malo pasaría. No fue hasta que casi a 3 pasos de llegar cuando mi mamá entró y preguntó que si la casa me estaba gustando, y fue gracias a ella que salí de ese hipnotizante momento. Recuerdo haber volteado y correr a abrazarla. Mi madre solo me decía que estaba al lado y no dejaba de temblar. Creía que me estaba enfermando, pero yo no podía decirle que simplemente estaba aterrado de encontrarme ahí. Subimos juntos las escaleras, que tronaban como si pareciera que en cualquier momento se partirían en dos por el peso. Al llegar a la segunda planta, solo había un corredor largo que atravesaba toda la casa y que conectaba con el primer cuarto, seguido de un baño, otro cuarto, un baño más y posteriormente con el último cuarto. Al final se encontraba en medio de la pared una ventana que solo dejaba pasar un pequeño rayo de luz, y a un costado se encontraban las escaleras que subían a la azotea. Mi hermana, como ya era de esperarse, había elegido el mejor cuarto, que era el primero, lleno de luz y con una ventana llena de abarrotes que apenas si un pajarito podría caber ahí. Mis papás se quedaron en el cuarto de en medio, que de igual manera tenía una ventana grande llena de barrotes. Y a mí me tocó el cuarto del fondo, con una pequeña ventana que apenas si pasaba la luz, pegada a las escaleras y a la ventana del final del pasillo. Al abrir la puerta me di cuenta que eran exactamente las mismas dimensiones y forma que la sala, ya que en la pared, en la parte central, recorría la estructura de la chimenea de piso a techo, y al fondo del cuarto estaba la forma de las escaleras que se encontraban al lado de mi cuarto para subir a la azotea. Inmediatamente me regresó el sentimiento que tuve en la sala, y fue cuando le dije a mi mamá que no estaba cómodo con quedarme ahí. Siempre competí con mi hermana en todo y usábamos cualquier pretexto o mentira para ganar y obtener lo que queríamos. Por eso mi mamá pensó que lo hacía por esa razón. Le imploré que me cambiara de cuarto, pero después de un par de veces de insistir, solo conseguí que se molestara conmigo.
así que muy a mi pesar tuve que quedarme con ese cuarto. Pasamos casi 3 semanas arreglando la casa para que pareciera habitable. Mis papás y hermana prendían la chimenea casi a diario y se quedaban platicando ahí, ya que hacía mucho frío. Era la sala el único lugar al que evitaba entrar. Cada que anochecía era el mismo sentimiento. No quería irme a la cama, ya que siempre en la madrugada escuchaba pasos de cómo subían las escaleras. Llegaban a la azotea y posteriormente se escuchaba como si cayeran piedras dentro de la estructura de la chimenea. Obviamente ya se lo había contado a mis papás y hermana, pero solo me decían que la casa era vieja y que por esa razón las estructuras suelen tronar por los cambios de temperatura. Mi hermana solo me molestaba día tras día, pero yo ya no tenía fuerza, no tenía ni siquiera las ganas de competir con ella nada. Ya no podía dormir ni pensar con claridad. La tercera semana fue aún peor. Después de los sonidos de las pisadas y las piedras que caían dentro de la pared que lograba oír desde mi cama, comenzaba a escuchar murmullos de aquella voz del niño que escuché el primer día dentro de la chimenea. No lo pensé 2 veces y corrí despavorido al cuarto de mi hermana. Siempre que entraba sin tocar me aventaba cosas o simplemente me gritaba que me saliera. Pero ese día, al abrir la puerta de su cuarto, ella me vio los ojos y supo que algo realmente malo estaba sucediendo. Yo no podía dejar de llorar, estaba frío y tembloroso. Mi hermana solo me abrazó y me preguntó una y otra vez que si había ocurrido algo. Apenas si podía hablar, quiso llamarle a papá y a mamá y le dije que no. Después de recobrar un poco el aliento, le expliqué a detalle todo lo que había pasado. Al principio creyó que lo hacía para asustarla, pero después de haberle jurado con lágrimas en los ojos que no era mentira, me creyó. Ese día dormí en su cuarto. A la mañana siguiente en el desayuno hablé con mis papás y les expliqué absolutamente todo. Como era de esperarse, no me creyeron y simplemente me dijeron que si seguía con ese cuento me castigarían. Mi hermana me tomó de la mano por debajo de la mesa y me apretó con fuerza. Sentí alivio, que aunque no lo dijo con palabras, sé que ella me creía. Nuestros padres nos dijeron que esa noche tendríamos una reunión con los nuevos vecinos y sus hijos tenían nuestra edad. Me advirtieron que si llegaba a mencionar algo de lo que les había contado, estaría castigado. Más allá de enojarme, no podía creer que mis propios padres no me creyeran y la verdad me sentí un poco triste por eso. Saqué lo que me pondría ese día por la noche y lo llevé al cuarto de mi hermana para ya no tener que entrar de nuevo. Pasé todo el día hablando con ella intentando ver la manera de convencer a mis papás. Al caer la noche llegaron los vecinos. Nos presentaron con Sandra de 13 años y Claudia de 14. La verdad, 2 niñas muy buena onda. Mi hermana y yo hicimos muy buena química con ellas. Después de la cena, las invitó a la sala para ver la televisión y seguir platicando. Yo no quería ni siquiera acercarme ahí, pero por lo que me habían advertido mis padres y, pues como sabía que éramos varios, decidí acompañarlas. Yo me senté lo más alejado posible de la chimenea y ahí, sentada Sandra y Claudia, solo podía ver que se decían algo en secreto. Me veían continuamente y la verdad eso me hizo sentir un poco mal. Entre plática y plática, ellas nos preguntaron si habíamos escuchado voces, ruidos, pisadas o nos habían sucedido cosas desde que llegamos. Al escuchar su pregunta, automáticamente me puse pálido y mi hermana se sentó a mi lado. Por mi reacción era obvio que algo había sucedido y las hermanas me empezaron a bombardear con preguntas. Antes de responder les dije que por qué hacían esas preguntas y ellas nos dijeron que a cambio de que nos contaran la historia yo les respondería todas sus dudas, a lo cual obviamente acepté. La historia fue breve, pero todo encajaba a la perfección con lo que me había estado sucediendo. No se sabe en qué año comenzó todo, pero ha pasado de generación en generación. Las familias que han habitado esta casa, lamentablemente todas han acabado de la misma manera. Padre, madre e hijo único vivían aquí. La mamá y el hijo vivían aterrados por la cabeza de familia, que solo los golpeaba todo el tiempo y si no hacían lo que les decía, simplemente los encerraba en sus cuartos. Fueron muchos años de estar soportando tanto maltrato y por temor a que él fuera más violento, la mamá jamás decía nada. Al nacer su hijo, él la chantajeaba constantemente de que si ella decía algo, los mataría. Por lo general, los encerraba bajo llave y no tenían ningún tipo de comunicación con el exterior. Al cumplir 12 años, la mamá le hizo un pastel a su hijo y el padre, al ver la demostración de afecto, explotó en celos, golpeando a ambos hasta cansarse. Posteriormente los encerró en sus recámaras.
o al menos eso creyó. El papá subió al cuarto con la mamá y como dormía con la puerta abierta para vigilar que su hijo no se saliera, era casi imposible pasar sin que él no lo viera. Después de un rato, el hijo fue a la puerta y cayó en cuenta que estaba sin cerradura. Cansado de tanto maltrato y lleno de coraje hasta la médula, decidió salir a hurtadillas, intentando no hacer ningún tipo de ruido para que su padre no lo cachara. Decidió subir con cuidado las escaleras para pedir ayuda desde la azotea, pero la sombra de él que proyectaba la ventana del pasillo se veía hasta el cuarto de los padres. Así que el papá se dio cuenta y salió corriendo gritando que lo azotaría hasta abrir su piel. Al salir del cuarto encerró a la mamá y el hijo corrió con todas sus fuerzas por las escaleras hacia la azotea para que él no lo alcanzara. Su única salida era gritar o esconderse en el hueco de la chimenea. Así que pensó que si entraba por ahí, pasaría por dentro de la pared, bajando hasta su cuarto y saliendo por el hoyo de la sala. Así podría salir por la puerta y pedir ayuda. Al meterse todo iba bien, pero se quedó atascado a mitad del camino, justo a la altura de su cuarto. El padre había explotado de rabia y al ver eso, tapó esa entrada con todo lo que pudo encontrar a su alrededor. Bajó corriendo, tomó los cerillos, se dirigió a la chimenea y prendió fuego a los leños, dejando que su hijo se quemara vivo. Al haber tapado la salida de la chimenea y por el cuerpo que estaba atorado, no dejaba salir el humo y por esa razón toda la casa se llenó de este. El papá huyó sin dejar rastro y la mamá al escuchar todo rompió las ventanas del cuarto y gritó por ayuda. Lamentablemente, al llegar los vecinos, los bomberos y la policía, era demasiado tarde. El hijo había muerto en los brazos del fuego. La madre, por este suceso, quedó en un estado de trance profundo. Fue encerrada en un psiquiatra, donde décadas después falleció. Nadie supo más del padre, pero años después, cuando volvieron a poner la casa en renta, de las familias que llegaban, varios hijos fallecieron, y lo que se cuenta es que por alguna razón ellos aparecieron muertos dentro de la chimenea. Sandra, al verme literalmente llorando en silencio, le envolvió un enorme sentimiento de miedo. Agarró a su hermana y le dijo que no quería preguntar nada. Claudia, al ver a su hermana que estaba muy mal, decidieron ir por los papás y pedir que se fueran. Mientras tanto, mi hermana me abrazaba con todas sus fuerzas y me repetía una y otra vez que no permitiría que nada me sucediera. Mis padres, enojados por lo que había sucedido y como vieron a las niñas muy asustadas, me castigaron. Estaba tan mal que no pude ni siquiera explicar lo que había pasado. Mi hermana me defendió contando la historia que Sandra y Claudia habían contado, pero mis papás se enojaron aún más pensando que todo era una broma como solíamos hacerlo normalmente. Así que ambos fuimos castigados esa noche. En la madrugada, mientras todos dormían en sus cuartos, fui llamado por un sentimiento que no podía controlar, como si fuera un tipo sonámbulo o algo así. Subí por las escaleras hasta la azotea, abrí la puerta y me dirigí al hueco de la chimenea. Antes de entrar, escuché el murmullo de aquel niño que al principio no podía entender, pero ahora era más claro que el agua, y me decía, jamás saldrás. Al día siguiente, mamá despertó temprano, y después de hacer el desayuno, le pidió a mi hermana que prendiera la chimenea. Al prender los leños, comenzó a salir demasiado humo, algo completamente normal, así que mamá le gritó a papá para que revisara lo que estaba sucediendo, ya que el humo era demasiado. Papá corrió a mi cuarto para despertarme, pero sintió el aire que provenía de la azotea, así que corrió primero para ver por qué la puerta se encontraba abierta. Al pie del hueco de la chimenea vi uno de mis calcetines. Yo no podía entender lo que sucedía y solo escuchaba gritos de todos. Al final llegaron los bomberos, la policía y los vecinos también estaban ahí. Al disipar el humo y apagar el incendio que se había provocado irónicamente en la chimenea, pudieron sacar un cuerpo. Solo escuchaba a mi mamá, a mi papá y a mi hermana llorar. Cuando sacaron el cuerpo era mío.